Muy buenos días, pues damos por iniciada esta junta de análisis del 16 de febrero del 2022. Mi nombre es Adrián Ramírez, yo soy el director de Estrategia Bursátil y Productos Derivados de Mazar y Casa de Bolsa. Como en otras ocasiones, vamos a revisar los temas relevantes de la semana. La semana pasada, la semana que acaba de concluir, pues bueno, salieron datos de inflación en México, Estados Unidos. Igualmente fue la decisión de política monetaria de Banco de México. Vamos a hablar un poco de qué es lo que está pasando en el marco contextual con la inflación, qué es la inflación, para entender hacia dónde va la política económica y qué es lo que está pasando en México y en Estados Unidos. Igualmente hablaremos de la volatilidad en los mercados. Este tema de Ucrania y de Rusia sigue afectando el precio de los energéticos y evidentemente, pues bueno, todas las variables que van de la mano. Recuérdense que hay ahorita más que nunca una interrelación en el tema geopolítico con todas las variables económicas y financieras. Y finalmente terminaremos con los mercados de capitales, dinero y nuestras expectativas del tipo de cambio, ¿no? El día martes tuvimos datos del PIB en eurozona y en Estados Unidos tuvimos el PPI. El PIB salió por debajo de lo esperado y el Producer Price Index hacia los productores, que es la inflación, como se ve reflejada, salió por encima del estimado. El día de hoy tenemos datos de inflación en China, inflación en Reino Unido y las ventas minoristas, así como las minutas de la FED, que yo creo que es la noticia que más puede estar moviendo al mercado. Esas serán alrededor de la 1 de la tarde. Mañana jueves tendremos el dato del desempleo en Estados Unidos y finalmente el viernes concluimos con confianza al consumidor en la eurozona. Poco a poco, alrededor de estas juntas iremos platicando acerca de cada uno de estos indicadores para irlos entendiendo, igualmente irnos familiarizando con ellos y saber de qué manera los podemos interpretar y cómo estaría pegando en otras variables financieras. El tema de hoy, como marco contextual, como bien les decía, vamos a hablar de la inflación. Estamos viendo que hay una inflación muy alta pues, en todas las economías alrededor de todo el mundo. Esto viene derivado de la pandemia. Como ustedes bien saben, pues bueno, se deprimió mucho la economía, se apagaron todas las economías de todo el mundo cuando la gente se fue a encerrarse a sus casas, bajó el consumo de igual manera y por ende, pues bueno, empezó a subir la inflación. Pero entendamos que es esta variable económica, ¿no? Se entiende por inflación un aumento sostenido y generalizado en la masa monetaria, ¿no? Es decir, en los precios de los bienes y consumos, los bienes y servicios que se comercian en una economía, ¿no? La principal causa de esta inflación se debe a que hay un exceso de dinero circulando y evidentemente pues, la gente al tener ese dinero decide gastarlo, provocando que si no hay un crecimiento económico, es decir, que se estén generando bienes y servicios de manera normal, pues bueno, hay poca oferta, hay mucha demanda y evidentemente los precios tienden a subir. ¿Qué provoca la inflación? Pues bueno, la inflación provoca que no pueda haber una planeación financiera por parte de las familias porque ellos no pueden planear cuánto van a estar gastando para unas vacaciones, para la compra de un coche, para la compra de una casa. ¿Por qué? Porque los precios se van a estar incrementando, pues bueno, de manera constante y continua por varios periodos de tiempo o un largo periodo de tiempo, ¿no? Para medir este incremento se utiliza el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que lo publica el INEGI, que es un indicador que refleja cómo se comportan 235,000 precios de productos y servicios en las 46 ciudades más importantes del país. Como ven, es una metodología muy compleja que tiene que ver con varios productos y evidentemente, pues bueno, estos cambian de manera quincenal, incluso de manera diaria, ¿no? Y con esta información lo que hace Banco de México es tomar las medidas necesarias a través de su política monetaria para controlar el exceso de circulante que hay en la economía, ¿no? La inflación es muy importante, pues bueno, como variable económica para todos los países. Incluso hay una publicación que a mí me gusta mucho de Economist, una publicación inglesa, que ha dedicado muchos de sus ejemplares o muchos de sus papers a estar hablando acerca del comportamiento de la inflación. Ya
ya en el pasado, justamente cuando estaban los programas de estímulos económicos muy fuertes, tanto en Europa como en Estados Unidos y Asia, ya hablaba de que había un exceso de liquidez, ¿no? Este famoso free money que lo podemos ver en esta portada en medio que estoy diseñando, y evidentemente, pues bueno, ya se adelantaba y hablaba de que estas inflaciones fuertes que vivíamos en los años 80, en los años 90, seguramente iban a regresar, ¿no? Will inflation return? O sea, iría a regresar la inflación pronto, y ya cuando era esto más latente, ya más presente, cuando salió la nueva cepa del Omicron, evidentemente, pues bueno, hablaba precisamente de que ya era un hecho de que estábamos cayendo en una inflación o una hiperinflación, ¿no? Todas las economías. Está pasando aquí en México, está pasando en Europa, está pasando en Asia, está pasando en Estados Unidos, ¿no? Evidentemente aquí les estoy poniendo, aquí les muestro un par de caricaturas que han estado saliendo en los periódicos, y pues bueno, se puede ver como cuando hay una inflación, pues le pega directamente a la economía y directamente pues, a la economía familiar, ¿no? Que es la que más afecta. The Economist hace unos años sacó su índice que seguramente ya lo conocen, de Big Mac, para estar monitoreando la inflación, y es muy interesante esta metodología. ¿Por qué? Porque McDonald's es uno de los restaurantes que tiene más presencia a nivel internacional, y uno de sus productos estrellas es la Big Mac. La Big Mac se prepara aquí y en China de la misma manera. Lleva carne, lleva queso, tiene pan, lechuga y jitomate. Entonces, lo que hace The Economist es estar monitoreando cómo van cambiando esos precios, y con eso puede predecir, o más bien puede medir cómo está cambiando la inflación en todos sus países, ¿no? Y asimismo, la paridad cambiaria entre el dólar y todas las demás monedas. Digo, tal vez en alguna de las juntas posteriores hablaré más a detalle de cómo se mide este índice y cuáles son los resultados que ha tenido pues, en los últimos años desde que empezó a existir, ¿no? Ahora, la inflación más importante sobre el cual toma la decisión o se toma la decisión, toman las decisiones los bancos centrales, es la inflación subyacente, esta que se conoce como core rate inflation. Esta inflación subyacente no toma en cuenta los componentes con mayor volatilidad. ¿Cuáles son estos componentes con mayor volatilidad? Pues el precio de los energéticos y los alimentos sin elaborar. Prácticamente estos alimentos son las frutas y verduras. ¿Pero por qué no las toma en cuenta? Pues porque es de entender que estas fluctuaciones fuertes pueden venir por eventos transitorios, como pueden ser guerras o condiciones climáticas, ¿no? Ahorita lo estamos viendo con la crisis que existe entre Rusia y Ucrania, que ha elevado el precio de los energéticos, va muy de la mano con esto que platicábamos la semana pasada sobre el consumo del gas y el consumo del petróleo. Igualmente, pues el tema de los alimentos pues, tiene que ver con qué está pasando en el mundo con los efectos climáticos, ¿no? ¿Cuál es el peligro de tener una inflación muy elevada por un periodo amplio de tiempo? Pues bueno, que se puede caer una estanflación. Esta estanflación como la que estuvimos viviendo en México en los años 80, ¿no? Que es una combinación entre inflación y estancamiento económico, ¿no? ¿Cuáles son estos principales datos a tener en cuenta? Pues no hay un crecimiento de la economía, es decir, hay una baja en el PIB, hay un amplio desempleo porque no hay una generación económica que esté produciendo de manera constante, las utilidades de las empresas bajan y pues evidentemente los precios suben, ¿no? Aquí le estoy enseñando la canasta, o más bien el índice de precios al consumidor que publica el INEGI, y en la parte inferior les estoy poniendo ¿qué mide la inflación subyacente y la no subyacente? Y aquí vienen los productos agropecuarios y los energéticos, y los energéticos, ¿no? Prácticamente lo que tiene que ver con gas y gasolina, ¿no? Aquí lo estamos viendo con el precio del petróleo, al estar aumentando, pues bueno, también el IEPS está disminuyendo y eso está pegando directamente en los bolsillos de nosotros como consumidores. Si nosotros pudiéramos analizar cómo nos ha pegado la inflación en nuestras economías familiares, pues bueno, sabemos que se ha pegado muy fuerte porque no es el mismo poder adquisitivo el que tenemos hoy al que teníamos hace un año, ¿no? Entonces, si esto se sigue incrementando de manera importante, pues bueno, los primeros en ser afectados somos nosotros como población, porque vamos a tener un menor alcance sobre nuestro poder adquisitivo y lo que podemos llevar a nuestras casas para que nuestras familias vivan de manera adecuada, ¿no?
Entonces, la semana pasada, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que es un ente independiente al gobierno federal, publicó el dato de inflación con el cual tuvo una tasa anual del 7.07%. Aquí lo relevante es que se trata del mayor nivel de inflación observado desde enero del 2001, ¿no? Y la verdad es que ya habíamos tenido datos, bueno, ya habíamos tenido una inflación controlada durante un periodo muy amplio de tiempo. Sin embargo, lo que estamos viendo es que esto puede continuar en los siguientes trimestres, ¿no? La inflación subyacente, la que les comentaba que no toma en cuenta los componentes más volátiles, se ubicó en 6.21%, que es un dato menor al de la inflación no subyacente, ¿no? Con este dato, la inflación ya acumuló 14 meses consecutivos de incrementos, algo que no veíamos desde noviembre de 1994 y diciembre de 1995. ¿No? En ese entonces las inflaciones estaban por encima de los 50%, con tasas de interés arriba de los 80%, entonces era una crisis realmente lo que se vivía a nivel macroeconómico aquí en México. Me gustan mucho las gráficas, les estoy enseñando aquí cómo se ha comportado la inflación en los últimos años, partiendo desde enero del 2001, donde estaba en niveles muy parecidos, incluso por arriba del nivel actual, solamente para que tengamos muy en cuenta que veníamos de periodos bajos de inflación o de inflación controlada. En esta gráfica les muestro el índice nacional de precios al consumidor, así como sus componentes, y en la línea verde de color fuerte les muestro el INPC, la que es un poco más suavizada, es decir, más normalizada estadísticamente, es la inflación subyacente, la que no toma en cuenta los componentes volátiles, y la que tiene los picos más altos y evidentemente los pisos más bajos es la inflación no subyacente. Pero ¿qué pasó aquí en México? Al darse a conocer el dato, pues evidentemente ya sabíamos que Banco de México venía pues, en una política económica restrictiva de alza de tasas de interés, y en su junta de la semana pasada, en su decisión de política monetaria, elevó 50 puntos bases la tasa de interés, ¿no? Para llevársela del 5.50 al 6%. Esta es la segunda vez que Banco de México eleva en 50 puntos bases la tasa de interés. Es una medida fuerte para controlar la inflación, y es la sexta vez consecutiva que eleva la tasa de interés, ¿no? Desde que inició este cambio de política, ¿no? La decisión fue apoyada por Victoria Rodríguez Ceja, lo cual le da mucha credibilidad a la independencia de Banco de México, que se había puesto mucho en tela de juicio por algunos de los analistas. Y igualmente, pues bueno, fue apoyada por los demás subgobernadores. El único que no estuvo de acuerdo fue Gerardo Esquivel, ¿no? Que ya sabemos cómo es su modo de actuar, y había venido de manera más sugiriendo, pues bueno, menores incrementos en la tasa de interés, ¿no? Les estoy enseñando aquí cuáles son los miembros de la Junta de Gobierno que participan actualmente, que es la gobernadora Victoria Rodríguez Cejas, la cual tomó la función a partir de enero de este año, y los gobernadores que son Irene Espinosa, Gerardo Esquivel, Jonathan Heath y Galia Borja, ¿no? En el comunicado no hubo mención acerca de los próximos movimientos a realizar, pero lo sabemos muy bien que va a ir mucho de la mano con lo que esté haciendo la FED en Estados Unidos. Lo que sí dejó ver es que, pues bueno, predominó el tono hawkish, ¿no? Que es una política restrictiva, lo que va a mantener de aquí a futuro. Aquí simplemente estoy poniendo unos bullets acerca de lo que implica el tono hawkish, que es donde estamos ahorita, o el tono dovish, ¿no? Que es la política restrictiva y la política expansiva. Por ejemplo, ahorita está habiendo una alza en las tasas de interés para disminuir precisamente el consumo, provocar una apreciación en la tasa, una apreciación por las tasas de interés, controlar la inflación y frenar el crecimiento de la economía, ¿no? Para evitar que se frene el crecimiento de la economía. Del lado contrario, cuando hay política dovish, pues, bueno, hay una baja de interés para aumentar el consumo y para controlar la deflación, ¿no? Que es la intención es incentivar la economía, ¿no? Para que se pueda incentivar la economía. También se cambiaron los pronósticos de inflación en esta reunión. Como podemos ver, ellos lo que están viendo es que a partir del segundo trimestre del 2022, de este año, empiece a bajar de manera gradual esta inflación, es decir,
que se tenga en control. Digo, en perspectiva de nosotros pensamos que podríamos empezar a ver este efecto de beneficio a partir del primer semestre del año en curso, ¿no? La semana pasada les comentaba acerca de las juntas de la FED para que las tuvieran muy en cuenta. Hoy les estoy presentando las próximas juntas que va a tener Banco de México alrededor del año, ¿no? Aquí les estoy poniendo los anuncios de decisiones de política monetaria, que ya pasó el de febrero, viene marzo, y de marzo se va hasta mayo, después junio, de ahí se va agosto, septiembre, y termina en noviembre y en diciembre, ¿no? Y las minutas que se dan a conocer tiempo después de que suceden estas reuniones. Pero ¿qué pasó en Estados Unidos con el tema de inflación? Bueno, también se dio a conocer la inflación para el mes de enero, la cual se ubicó en 7.5%, ¿no? Que es su mayor nivel desde 1982. Entonces, nos damos cuenta de que, pues bueno, es un tema grave y es un tema que puede persistir por mucho tiempo si no se maneja de manera adecuada. La inflación subyacente, evidentemente, fue menor, se ubicó en el 6%. Los precios que más le pegaron a la inflación, pues bueno, fueron la de los alimentos como los energéticos, ¿no? Y en Estados Unidos, pues esto estuvo muy afectado. ¿Por qué tienen esta inflación tan alta? Pues bueno, por la subida de salarios tan importantes que ha habido en el último año y además por todos los beneficios económicos, estímulos económicos que estuvo mandando el Banco Central durante prácticamente los últimos 2 años. Aquí está la gráfica de la inflación. Si nos vamos a años atrás, pues bueno, aquí estamos viendo los 80s, donde estaban las inflaciones muy cercanas al 15%, ¿no? Automáticamente, ¿qué es lo que pasó en el mercado de bonos? Pues bueno, el mercado de bonos empezó a proyectar pues, un incremento importante en las tasas de interés para los siguientes años. Y pues bueno, aquí la proyección para el 2023 es que la tasa pudiera llegar por ahí del 6,50%. Pero ¿qué ha pasado con el mercado del petróleo? Pues vemos que han continuado las escaladas en las tensiones con Ucrania, con Rusia. Digo, han habido muchos interlocutores que han participado, como Macron, incluso el día de ayer, pues el ministro de Alemania, Olaf, pero a ciencia cierta no sabemos qué es lo que está pasando, porque aunque en un principio se comentó que había una retirada importante de las tropas después de que terminaron los ensayos nucleares, y realmente esto no ha finalizado, ¿no? Sí, hay mucha incertidumbre en el mercado, hay mucha incertidumbre acerca de lo que va a pasar y pues bueno, esto repercute directamente en el precio de los energéticos porque como bien les decía, pues bueno, Rusia es es uno de los principales surtidores tanto de gasolina como de gas para la Unión Europea y si llega a haber un conflicto, pues bueno, estarían cortando ese suministro de gas y por eso la Unión Europea está buscando de dónde poder adquirir ese gas para no tener que estar dependiendo de Rusia. Pero ¿cómo le pega esto a las bolsas? Porque también vimos que las bolsas tuvieron un ajuste en los días pasados, pues bueno, automáticamente cuando aumentan los energéticos, pues aumentan el precio de las materias primas, aumentan el precio de los productos y servicios que venden las empresas y disminuye el consumo. Y por lo tanto, pues bueno, las empresas que cotizan en bolsa, pues no se ven nada beneficiadas, ¿no? La reacción de los mercados automáticamente fue de tener de percibir pues, alta volatilidad, que es esto, pues un alto riesgo sobre lo que pudiera pasar. El índice VIX de la incertidumbre, que ya había tenido una baja importante, pues muy cercana a las 20 unidades, nuevamente se trepó hasta las 29,54 unidades. En la bolsa, pues bueno, también hubo retrocesos. Veníamos de esa baja tan importante cuando fue la junta de la FED, que anunciaba el incremento de la tasa de interés para su próxima reunión de marzo. El mercado se recuperó como lo habíamos anticipado. El volumen, pues bueno, yo vi un volumen no tan alto, pero pues bueno, sí me gustó que hubiera aumentado con respecto a la semana pasada porque justifica el movimiento de alza, ¿no? Y esta recuperación que estamos esperando, ¿se acuerdan? Les habíamos dicho que podíamos ver nuevamente al índice tocando niveles del 54,000. Yo me mantengo confiado de que no vaya a ir para adelante este conflicto y que los mercados puedan recuperarse, ¿no? En general, los reportes de las empresas, pues yo podría decir que tienen un balance positivo, tanto en Estados Unidos como en México, ¿no? Recuérdense pues, que venimos de años muy malos
y evidentemente el efecto rebote, pues, que es un efecto estadístico sobre los números, ayuda mucho para reflejar números de recuperación. En Estados Unidos pues hubo una baja después de que hubo un rebote en el Standard Poor's 500 y el volumen que se manejó o el que se estuvo operando también fue muy positivo, ¿no? Las empresas que tuvieron mejor desempeño, pues evidentemente tienen que ver con el sector salud y con el sector tecnología y además de que empezamos a percibir una recuperación en el sector industrial, y otras que tuvieron también muy buen desempeño, pues bueno, son todas las que tienen que ver con los temas de producción de energéticos, ¿no? Con el tema de petróleo. ¿Qué pasó con las tasas de interés? Pues aquí nuestro bono de referencia, el bono de 10 años, nuevamente subió, tocando niveles del 7.80%, buscando un flight to quality para irse a refugiar. Y pues aquí el movimiento más importante lo vemos en el bono de tesoro de 10 años, ¿no? Donde este llegó a alcanzar una tasa del 2.03%. Si vemos cómo se ha comportado el bono en el último año, pues bueno, es una alza muy importante la que vemos y evidentemente habla del flight to quality, de los inversionistas que se quieren proteger sobre todo los demás, sobre todo lo que está pasando con las empresas, el alza de los commodities, y pues aquí se vienen a refugiar inversionistas de todo el mundo. Es uno de los, pues más bien es el instrumento más seguro que existe, ¿no? Aquí en el tipo de cambio hemos visto una apreciación muy importante del peso. Recuerden pues, que cuando salió la noticia de que Victoria Rodríguez Ceja iba a ser la gobernadora, el sentimiento del mercado era que se estaba perdiendo la autonomía de Banco de México. ¿Y qué pasó? Vimos el tipo de cambio yéndose a niveles pues, muy cercanos a los 21 pesos. Ahora, con la decisión que se tomó, con la decisión que tomó de subir 50 puntos base, la tasa de interés, la cual fue apoyada, y además de todo, el discurso que dio, pues bueno, la gente lo percibió, los inversionistas lo percibieron de buena manera, y bueno, esto ayudó a que el tipo de cambio se regresara, ¿no? Además, bueno, que tiene que ver con que el mercado sobrereaccionó con la noticia de la Fed de que iba a empezar a ser muy agresivo en las alzas de interés. Lo mismo que comentamos en la junta de la semana pasada, ¿no? Las posiciones no comerciales en el Chicago Board Option, CBOT, pues bueno, dejaron ver esta recuperación. Sin embargo, no logro captar muy de corto plazo cómo ellos lo están viendo para las siguientes semanas. Me gustaría pensar que si rompe estos niveles de piso que traen en el 2035, pues bueno, podríamos verlo hasta el 2025, ¿no? Entonces hay que estar muy de cerca viendo qué es lo que está sucediendo en los acontecimientos económicos, porque ceteris paribus pudiera romperlo, ¿no? El tipo de cambio, ese piso que trae, ¿no? También pues, continuamos viendo una apreciación del dólar contra las monedas más importantes, ahora de manera más moderada, y lo que estamos viendo es que la volatilidad va a continuar, ¿no? Sobre todo con las monedas. Mucho del tema económico que va de la mano con la inflación, la política monetaria, pues bueno, se ve reflejado directamente en las divisas. Y como bien les decía, pues, los niveles de resistencia que vemos para los próximos días es de 20.60, así como un soporte de 20.35. Entonces, tenemos muchos temas sobre la mesa y bueno, los iremos platicando en estas juntas. Entonces, pasaríamos a la sesión de preguntas y respuestas. En el momento. El día de ayer Standard Poor's
notificó que dejaría de asignar nuevas calificaciones en escala nacional a cierto tipo de financiamiento estructurado. Esperan una contracción en el mercado, dado que no habrá información de la agencia calificadora. Estamos esperando a que haya más información. La verdad es que cambiaron las reglas que la Comisión Nacional Bancaria señala a las calificadoras para que puedan hacer el análisis de este tipo de financiamientos estructurados. Lo que comenta Standard & Poor's es que ellos no son auditores y no se hacen responsables de qué tan fidedigna sea la información que entregan estas empresas para este tipo de créditos. Entonces, lo que sí sabemos es que hace falta información para saber cómo la vamos a interpretar de aquí hacia adelante. Y pues sí es una noticia que de bote pronto sí conmocionó al mercado, ¿no? Vamos a ver qué dicen las otras calificadores, qué dice Fitch, qué dice Moody's al respecto, ¿no? Del cambio de esta nueva metodología. Con respecto a la inflación, consideran que Banco de México podría cambiar su objetivo de inflación, ya que todo indicaría que la trayectoria se mantendrá por arriba del objetivo actual. Lo que hemos visto es que evidentemente la proyección de Banco de México ha estado muy por debajo de lo estimado, ¿no? Yo veo muy poco probable de que Banco de México se retracte y pueda cambiar su proyección, ¿no? Porque pues, no lo ha hecho en el pasado, no creo que lo haga ahorita. Entonces, no creo que Banco de México lo cambie, ¿no? Lo corrija. El subgobernador Heath comentó que el alza de tasas de Banxico estaría en línea con la de la Fed. El mercado espera que la Fed aumente 7 veces la tasa en Estados Unidos en el 2022. Consideran que es factible que Banco de México realice un número similar de aumentos por parte de... Sí, claro, definitivamente como lo explicamos alrededor de la presentación, lo que vaya haciendo la Fed será replicado en alguna proporción por Banco de México. Tenemos niveles muy parecidos de inflación, como ya lo pudimos ver ahorita. Pues tenemos los mismos mecanismos de mecánica, de política monetaria para poderles hacer frente y sin duda estaremos replicando esas alzas de interés. No sé si en la misma magnitud, pero pues yo creo que la inflación la vamos a ver para finales de año en estos mismos niveles, seguramente 7 y medios, y seguramente veremos un alza en la tasa de interés muy importante, ¿no? Bueno, pues miren, no hay más preguntas. Yo les agradezco mucho el tiempo que nos dieron para esta presentación y les deseo, pues bueno, un muy buen fin de, un muy buen inicio de semana. Hasta luego.